Vamos a empezar a hablar un poquito, Stephan, después de este taller de 16 horas que estás aquí, que estuviste en Villa García y que hemos trabajado tanto, ¿no? Muchas emociones y mucho el tema de la relación en las constelaciones familiares, ¿no? So after we've done this course of so many hours, a lot of emotions and things about relationships come up in this kind of work of constellations. Entonces, las enfermedades y las relaciones, ¿cómo podríamos decir, relacionar esos dos términos? How could we relate the two ways of saying symptoms in illnesses and relationships? Okay, so what I found out through my career as a naturopath Lo que yo he descubierto a través de mi carrera como naturopeuta is that illness cannot be considered only as a personal phenomenon. es que la enfermedad no se puede considerar como un fenómeno personal. A lot of illnesses and symptoms are sort of related to the family system. Muchas enfermedades y síntomas tienen que ver con el sistema de la familia. Means, for example, that symptoms, what is the English word? Symptoms regulate closeness and distance, for example, in relationships. Significa que los síntomas pueden regular la cercanía o distancia que hay dentro de una relación. One of the most famous symptoms that regulate closeness and distance in a partner relationship is the migraine of the woman. Una de las enfermedades famosas que sí que regula la distancia y acercamiento en una relación de pareja es las migrañas que sufre una mujer. So, symptoms can regulate closeness and distance in couples relationship on one side. Por una parte, los síntomas pueden regular esa cercanía y distancia en una relación. On the other side, when we talk about life-threatening illnesses or chronic illnesses, Por otro lado, cuando hablamos de enfermedades crónicas o que afectan la vida, usually we have to look into the family of origin. normalmente tenemos que mirar en la familia de origen. And it looks like that a lot of illnesses or symptoms appear out of a difficulty to surrender to life. Y se ve que muchas enfermedades y síntomas salen de una falta de rendirse a la vida. It looks like that life comes to us through our parents, Parece que la vida nos viene hacia nosotros a través de nuestros padres, but when we get life through our parents, this is just one aspect. pero cuando recibimos esa vida a través de nuestros padres es simplemente un aspecto. It looks like to live our potential, we also need to take in life through our parents. Parece ser para vivir nuestro potencial hay que tomar y vivir esa vida dentro de nosotros. And for that, in a way, we need to relate with our parents. Y para eso tenemos que relacionarnos con nuestros padres. And of course, because of a lot of transgenerational aspects, very often we experience trauma in the relationship with our parents.
Y debido a aspectos transgeneracionales, sentimos o tenemos muchos traumas en relación con nuestros padres. Either we get separated from our parents very early, O nos separamos de muy temprana edad de nuestros padres and we do not dare to reconnect, y no nos atrevemos a reconectar con ellos. or we are sort of entangled into family history, O nos quedamos ahí como en un nudo dentro de la historia de la familia, that leads to the effect, that has the effect that the relationship to our parents is not sort of clean. que el efecto que tiene es que la relación que tenemos con nuestros padres no está limpio. For example, because our parents themselves have gone through some trauma, Claro, nuestros padres también han pasado por traumas relating to their family of origins, en relación con su familia de origen, and then out of a consequence of that, they sort of project on us, y a consecuencia de eso hacen una proyección sobre nosotros. and unconsciously maybe they ask from their children to fulfill unfulfilled longings from their childhood. This is what they ask from their children, and then the children need to reject their parents. Y a consecuencia de esto, ellos esperan con expectativas de que los hijos cumplen esos anhelos que han tenido de niños que no fueron cumplidos. So, out of these disbalances in relationships, sometimes symptoms and illnesses are created. Y claro, entre el juego de este equilibrio, de estas relaciones, a veces salen síntomas that help the children, for example, to protect themselves from the parents. que ayudan que esos niños se protegen a ellos mismos de los padres. Because the children, in a way, are always loyal to their parents. Porque los niños siempre son leales a sus padres, They are dependent from their parents. dependen de sus padres, They do not want to become disloyal. They do not want to do harm to their parents. no quieren ser ni desleales ni hacerles daño a los padres. But sometimes they need to protect themselves from the parents. Pero a veces se tienen que proteger de los padres. And then sort of a symptom or an illness can come in between. Entonces es cuando una enfermedad o un síntoma puede entrar. This, what I just subscribed, is just one possible dynamic. Lo que acabo de escribir es una dinámica posible. Another dynamic we see is that the children want to be close to their parents. Otra dinámica que vemos es que los niños quieren estar cerca de sus padres. But when the parents are sort of trapped in an own trauma, in a way they are not reachable for the children. Pero los padres, cuando están atrapados en su propio trauma, no están accesibles para los hijos. And then the children sort of try to gain some attention by creating symptoms or illnesses. Entonces los niños crean enfermedades y síntomas que atraen su atención. So in this sense, sometimes symptoms and illnesses have a certain purpose in the family system. Entonces, dentro de este sentido, las enfermedades y síntomas tienen un sentido dentro de la familia And y un then propósito. it's very difficult for a doctor to deal with these symptoms or illnesses without taking into consideration this purpose. Y se hace difícil para los médicos si no toman en consideración esta situación. Or they are not conscious. If there is no consciousness about these dynamics, then sometimes it can be very difficult to cure illnesses. Y si no hay una conciencia sobre o conocimiento sobre estos tipos de dinámicas, entonces se hace muy difícil curar este tipo de enfermedades. And for me, the best way to bring consciousness to these hidden family dynamics
behind illnesses or symptoms is family constellation work. Y para mí la mejor manera para traer luz y que se vea estas dinámicas que hay detrás de las enfermedades y síntomas es a través de las constelaciones familiares.